Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran el día de hoy, domingo 18 de agosto del año en curso en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Agradecemos la participación de todas las hermanas y hermanos que están en estos momentos a través del Zoom, los que se irán conectando posteriormente a lo largo de esta videoconferencia y aquellos que nos podrán visitar en nuestro canal de YouTube y pueden visualizar esta videoconferencia. Bueno, pues continuando con el programa que nos ocupa, el día de hoy estudiaremos el capítulo 24 denominado El ego y la reencarnación. Como ustedes saben, en la primera parte de este curso abordamos las generalidades de los planos que conforman y subplanos lo relativo al alma y su evolución, el ego, y también vimos la composición, estructura, los seres que habitan en el plano causal. Ya vimos lo relativo a los cielos, a los planos que componen dicho plano mental superior. En la segunda parte de este curso estamos abordando todo lo relativo al ego como entidad reencarnante, el ego y el karma. El ego, vamos a ver posteriormente su relación con la personalidad, el ego y su relación con la mónada, y finalizaremos este curso con lo relativo a las iniciaciones del sendero espiritual. Bueno, entonces, el día de hoy, esta sesión es muy interesante porque ya vamos a ver precisamente desde la perspectiva del alma, del ego, cómo es que en las sesiones anteriores vimos lo que era Trishna, el deseo de reencarnar, esa sed del alma de seguir adquiriendo experiencias a través de innumerables encarnaciones. Entonces vamos a profundizar en estos contextos que estábamos viendo en lecciones anteriores. Voy a iniciar con la lectura. Vamos a leer cada quien 2 fojas para efecto de no cansarnos y en una voz pausada, tranquila. Vamos a ir poco a poco deteniéndonos por si hay alguna duda. Bueno, voy a iniciar. Dice así, capítulo 24, el ego y la reencarnación. Ahora vamos a tratar más específicamente de la actitud que toma el ego o alma hacia la encarnación de sí mismo en una personalidad. Como el método señalado para la evolución de las cualidades latentes del ego es el de impactos desde el exterior, evidentemente es necesario que el ego descienda lo suficiente para permitirle encontrar los impactos que pueden afectarlo. El método para lograr este resultado, como ya sabemos, es el de la reencarnación, para obtener experiencias en ella. El ego proyecta una parte de sí mismo en los planos inferiores y luego se retrae nuevamente, llevando consigo los resultados de su esfuerzo. No se ha de pensar con esto que el ego hace algún movimiento en el espacio. Más bien se esfuerza en enfocar la conciencia en un nivel inferior para producir una impresión a través de una variedad más densa de la materia. Esta proyección de una parte de sí mismo en la encarnación se ha comparado a menudo con una inversión. El ego espera, si todo va bien, poder recobrar no solo el total del capital invertido, sino también un interés considerable y por lo general consigue esto. Pero a igual con otras inversiones, de vez en cuando hay pérdidas en lugar de ganancias, puesto que es posible que alguna parte de lo que invierte se enrede en tal forma con la materia inferior que imposibilite recobrarla en su totalidad. De este aspecto de inversión trataremos con mayor detalle en el siguiente capítulo. El estudiante ya se habrá dado cuenta, cabal, de que cada descenso del ego a la encarnación implica un sometimiento a la limitación. Por consiguiente, ninguna expresión del ego en cualquiera de los planos inferiores puede ser perfecta. Es solo un indicio de las cualidades de este. De igual manera que un cuadro es una representación de una escena en 3 dimensiones sobre una superficie de 2 dimensiones. De exactamente el mismo modo, la cualidad real, tal cual existe en el ego,
no podrá expresarse en materia de ningún nivel inferior. Las vibraciones de la materia inferior son excesivamente pesadas y lentas para representar al ego. El hilo no está lo suficientemente extendido como para permitirle responder a la nota que suena de lo alto. No obstante, puede ser sintonizada para concordar con el ego en una octava inferior, como la voz de un hombre que canta al unísono con la de un niño. Expresa el mismo sonido lo más aproximadamente que permitan las capacidades del organismo inferior. No es posible expresar con exactitud en lenguaje físico esta cuestión del descenso del ego, pero hasta que no elevemos la conciencia a aquellos niveles y veamos con claridad lo que pasa, la mejor idea que podemos tener de ella es quizás la del ego introduciendo parte de sí mismo como una lengua de fuego en planos más groseros que el propio. El ego o alma, como verdadero morador de un plano superior, es mucho más grande y noble de lo que puede ser cualquiera de sus manifestaciones. La relación entre él y sus personalidades es la de una dimensión con otra, de un cuadrado con una línea o de un cubo con un cuadrado. Ninguna cantidad de cuadrados, formaría jamás un cubo, porque el cuadrado tiene solo 2 dimensiones, mientras que el cubo tiene 3. Del mismo modo, ninguna cantidad de expresiones en un plano inferior agotaría jamás la plenitud del ego o alma. Aun si pudiera tomar 1000 personalidades, no llegaría a expresar todo lo que es. Lo sumo que puede esperar es que la personalidad no contendrá nada que no esté de acuerdo con la intención del mismo y que expresará del ego todo lo que sea posible manifestar en este mundo inferior. Aquí en este párrafo nos estaba diciendo algo muy interesante, que aunque la personalidad se afirme como el verdadero ser, nunca va a llegar a ser el ego. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas su ámbito de expresión son los 3 planos inferiores, mientras que el ego, su verdadero campo de expresión es Atma Buddhi Manas. Entonces, es como si lo más burdo quisiera hacerlo algún día sublime. Aquí nos da la referencia de un cuadrado, que por más cuadrados que se sobrepongan, pues el cubo es tridimensional. Se dice, por ejemplo, que el plano físico es la 3ª dimensión, el plano astral es la 4ª dimensión, el plano mental es la 5ª dimensión. Entonces, estos 3 dimensiones, física, emocional y mental inferior, pues por más que este conjunto de elementos constitutivos de átomos y de estos 3 elementales, que son los que construyen y dirigen y supervisan y marcan las tendencias de estos 3 cuerpos, pues cada quien se quiere afirmar como el ser. Sin embargo, el ego, en su nivel, él se refleja a través de la personalidad. Entonces, no sé si queda claro esta primera parte de la lección, mis hermanos. ¿Sí? ¿Queda comprendido? Ok, ¿vamos bien, mi hermana Lidia? Perfecto, Mari. Se me hace interesantísimo esto. Interesantísimo. Porque Sí, yo siempre pensé que los señores del karma eran los que te escogían, pues como el país haz de cuenta que la región y todo, llegando al detalle incluso de los impulsos que ibas a recibir en tu vida, ¿no? Y pues por lo que estoy viendo, no son ellos, es uno el que lo hace. Obvio, pues, o sea, nosotros somos los constructores y destructores de los cuerpos, pero ellos son los que a través de estos 4 de barrayas o majarrayas o lipicas o señores del karma, unen cada punto cardinal. Entonces, cada uno de ellos lo que tienen son huestes a su disposición. Entonces, cada pensamiento y emoción, palabra y acción que nosotros ejecutemos, nosotros estamos creando elementales. Claro. Entonces, lo que hacen los señores del karma con arreglo a esas energías que ya generamos es que ellos con sus huestes son los que nos regresan eso, esas vibraciones. Sí, claro. Entonces, en realidad, si comprendiéramos que todo es vibración, todo es energía, decía Nikola Tesla, quieres comprender el universo, piensa que todo es energía, vibración y frecuencia.
decía Nikola Tesla. Entonces, claro que sí, nosotros somos los generadores de todo, nuestra realidad o irrealidad. Sin embargo, el alma en su nivel, el ego en su nivel, claro que él es el que programa, y como un arquitecto, somos arquitectos de nuestro propio destino. El ego es el arquitecto de nuestros propios destinos. Él es el que planea las encarnaciones, y a la personalidad pues es la que le toca sentir así con los efectos. Bueno, Pues sí. Gracias. Gracias. Así es, mi hermana Lidia. Pero muy importante tu precisión. Gracias. Vamos a concederte la palabra a mi hermano Gabino Berumen para que nos des cuenta con las siguientes 2 hojas, por favor. Con gusto. Mientras que el ego puede tener solo un cuerpo físico, por ser esa la ley, puede animar una cantidad cualquiera de formas mentales construidas por sus amigos. Y está bien contento de tener estas oportunidades adicionales para manifestarse, por cuanto dichas formas mentales le permiten desarrollar cualidades en sí mismo. Así como a la conciencia física el hombre puede estar consciente simultáneamente de muchos contactos físicos, como también de emociones y pensamientos, sin haber ninguna confusión entre ellos, así también el ego puede estar consciente mediante su personalidad y al mismo tiempo por medio de cualquier número de formas mentales que los amigos podrían hacer de él. La persona inteligente reconoce así que el hombre real es el ego, no la personalidad ni el cuerpo físico. Percibe que es solo la vida del ego lo que importa y que todo lo relacionado al cuerpo ha de ser subordinado sin vacilación alguna a esos intereses superiores. Reconoce que esta vida terrenal le es dada para propósitos de progreso y que ese progreso es la única cosa que importa. El verdadero objetivo de su vida es el desarrollo de su carácter. Comprende que dicho desarrollo está en sus propias manos y que cuanto antes se perfeccione, tanto más feliz y útil será. Además, aprende muy pronto por medio de la experiencia que no puede haber nada de verdadero valor para él como ego, ni para ningún otro que no sea bueno también para todos. Así a su debido tiempo aprende en esta forma a olvidarse por completo y solo pide lo que será mejor para la humanidad entera. El desarrollo del ego es pues la finalidad de todo el proceso de descenso a la materia. El ego toma velos de materia precisamente porque a través de estos es posible para él recibir vibraciones a las que puede responder para que sus facultades latentes se desenvuelvan por estos medios. Todo el objetivo del ego al descender consiste en llegar a ser más definido a fin de que todos sus bellos, pero bajos sentimientos se cristalicen en una resolución firme de actuar. La serie de sus encarnaciones forman un proceso por medio del cual puede alcanzar precisión y claridad. De ahí que la especialización sea su método de adelanto. Desciende a cada raza o subraza para adquirir las cualidades para cuyo perfeccionamiento está trabajando dicha raza. El fragmento del ego que desciende está altamente especializado. Al desarrollar cierta calidad, el ego la absorbe en sí mismo a su debido tiempo y hace esto repetidas veces. La personalidad extiende algo de su logro específico a la totalidad al ser absorbida de nuevo en el ego, de manera que éste llega a ser un poco menos bajo que anteriormente. En la obra La clave de la teosofía, en su página 124 de HPB, describe el lenguaje vivido, el objetivo de la reencarnación, y dice lo siguiente: imaginaos un espíritu, un ser celeste, llamémosle como queramos, divino en esencia, pero que no siendo bastante puro a unirse al todo, ha de purificar su naturaleza hasta conseguirlo, pasando individual y personalmente, es decir, espiritual y físicamente, por todas las experiencias y sensaciones del universo diferenciado. Por consiguiente, después de adquirir experiencia en los reinos inferiores,
ascendiendo más y más en la escala del ser, ha de pasar por todas las experiencias de los planos humanos. En su esencia misma es el pensamiento, pero en su pluralidad torna el nombre de Manasaputra, los hijos de la mente universal. Este pensamiento individualizado es el que los teósofos llamamos el verdadero ego humano, la entidad pensante prisionera de la carne. Es entidad espiritual y no materia, manas o mentes que al encarnarse animan la masa de materia llamada humanidad. El estudiante observará que el término Manasaputra, que significa literalmente los hijos de la mente, empleado en la citación anterior, tiene un sentido especial. Dicho término es amplio e incluye muchos grados de inteligencias, desde los hijos de la llama, mismos hasta las entidades que se individualizaron en la cadena de la luna y tomaron su propia encarnación humana en la cadena de la tierra. Manasaputras, en sánscrito, los hijos de la mente, o hijos nacidos de la mente, nombre dado a nuestros egos superiores antes de que se encarnaran en la humanidad. En los Puranas exotéricos, aunque alegóricos y simbólicos, es el título dado a los hijos de Brahma, nacidos de la mente. Los Kumaras, glosario de la clave de la teosofía. Los Manasaputras, los Manasaputras son los hijos de sabiduría que en la última parte de la tercera raza madre dotaron de mente a las formas, cascarones o envolturas, desprovistas de sentido, creadas y modeladas por los pitris. También esto está en la doctrina secreta, en su capítulo 1, página 203, capítulo 2. Es tomo 1, 200, página 203 y tomo 2, página 6. Véase Prajapakis, considerados dentro de otro punto de vista, los Manasaputras, los hijos de la mente universal, son el pensamiento individualizado, al cual los teósofos denominan verdadero ego humano. La entidad pensante aprisionada en una envoltura de carne y hueso. Dichas entidades son los egos que se encarnan y animan la masa de materia animal llamada humanidad y que son designadas con el nombre de manasa o mentes. La clave de la teosofía está en la página 184 del glosario teosófico de HTV. Se han empleado muchos términos de cuando en cuando para ilustrar la relación entre el ego y sus personalidades o encarnaciones. Así, cada encarnación ha sido comparada a un día en la escuela. Durante la mañana de cada vida el ego reanuda sus lecciones, en el punto en que las dejó la noche anterior. El tiempo y la energía que emplea el alumno se dejan enteramente al propio criterio del mismo. El alumno inteligente percibe que la vida de escuela no es una finalidad en sí, sino simplemente una preparación para un futuro de mayor amplitud y gloria. Coopera con sus instructores y se propone trabajar todo lo que puede para que, en cuanto llegue a ser mayor de edad, estará capacitado para entrar en su reino como ego glorificado. La sumersión del ego en el mundo físico con el objeto de obtener breves periodos de vida mortal se ha asemejado al sumergimiento de un ave en el mar en busca de peces. Las personalidades se asemejan también a las hojas de un árbol. Extraen material del exterior, lo transforman en sustancia útil que introducen en el árbol como savia, por medio de la cual se alimenta el árbol. Nos está siendo muy explícito, Powell, nos está dando muchos ejemplos para comprender la naturaleza del ego, el alma, el yo superior. Bienvenida mi hermana María Guadalupe Ávila. Si ves a lo largo de esta lección, la palabra ego, desde el punto de vista teosófico, significa alma o yo superior.
Cabe la precisión, mi hermana María Guadalupe, que el ego psicológico, los teósofos le denominamos personalidad. Entonces, el día de hoy estamos estudiando la sesión relativa al alma o ego divino y la reencarnación. Entonces, para que si estás leyendo y escuchas o ves la palabra ego, no te asocies con la personalidad psicológica que de forma indebida le llamó ego. El ego divino es el alma, el Dios superior, el Jivatma, que se reencarna a través de sucesivas personalidades, ¿sí? Entonces, aquí ya, ok, gracias mi hermana María Guadalupe. Bueno, pues vamos a conceder la palabra a nuestra hermana María Guadalupe para que nos apoye con la lectura de las dos siguientes hojas, por favor. ¿Tienes el uso de la palabra, mi hermana? Entonces, después de haber servido durante la estación, las hojas se marchitan y caen, para ser reemplazadas después a su debido tiempo por una nueva cosecha de estas. Así como un buzo puede sumergirse en las profundidades del océano para buscar una perla, de la misma manera el ego baja a las profundidades del océano de la vida para buscar la perla de la experiencia, pero no permanece allí mucho tiempo, por cuanto el agua no es su propio elemento. Sube de nuevo a su ambiente y se sacude para desprenderse del elemento y dejarlo atrás. Por esta razón, se dice acertadamente que el alma se ha escapado de la tierra, ha vuelto al lugar que le corresponde, porque su verdadero hogar es la tierra de los dioses, y en el globo terrestre es un exiliado y prisionero. Al ego se le puede considerar como un labrador que está afuera en un campo, trabajando en la lluvia, expuesto al sol, al frío, al calor, y regresa de noche a su casa. Pero el trabajador es también el propietario, y todos los frutos de su labor van a llenar sus propios cilios y a enriquecer sus propios graneros. Cada personalidad es la parte inmediatamente efectiva de la individualidad, representando a ésta en el mundo inferior. No hay injusticia en la suerte que le toca a la personalidad, porque el ego sembró el karma en el pasado y ha de recogerlo. El trabajador que sembró la semilla tendrá que levantar la cosecha que produzca durante el intervalo entre la siembra y la recolección. El que recoge es el mismo que sembró, y si la semilla que sembró fue poca o de pobre calidad, encontrará una cosecha pobre cuando como segador vuelva nuevamente al campo. No veo, perfecto. Al ego se le ha descrito moviéndose en la eternidad como un péndulo entre los periodos de la vida terrestre y la que sigue a esta. Las horas de la vida póstuma, a quien realmente comprende, son la única realidad. Así, muy a menudo, el ego empieza su círculo de vida personal con la entrada al mundo celestial y presta un mínimo de atención a la personalidad durante el periodo de recolectar materiales. Como ya hemos visto, en el ciclo de la encarnación, el periodo pasado en Devachan, que para todos menos los muy primitivos es de extensa duración comparado con los intervalos pasados de la Tierra, se le puede llamar con justicia el estado normal. Otra razón para considerarlo normal a este estado y anormal en el de la vida terrenal es que en Devachan el hombre está mucho más cerca de la fuente de su vida divina. También se le puede considerar al ego como el actor de teatro, siendo sus numerosas encarnaciones distintos papeles que representa. Al igual del actor, el ego está obligado a representar muchos papeles que a menudo le son desagradables, pero de la misma manera que la abeja recoge la miel de cada flor, el ego recoge en toda personalidad terrenal en la que se ve obligado a revestirse. Solo el néctar de las cualidades morales y de la conciencia, hasta que por fin reúne todas estas cualidades en una y se convierten en ser perfecto, denominado a veces Dhyan Chohan. Una pausa, mi hermana. Esta palabra Dhyan Chohan tiene varios significados.
Para algunos escritores, Dian Shohan es el hombre realizado, el Buda realizado, y para otros, Dian Shohan representa ya el nivel de logos planetario. Un espíritu ante el trono de Dios, un arcángel, o sea, un ser ya realizado planetariamente. Entonces, si ustedes ven en diversas literaturas teosóficas, el Dian Shohan se refiere al ser ya realizado totalmente. Aquí no lo pone, pues, un tanto somero como hombre perfecto, pero otros autores refieren que el Dian Shohan ya es un logos planetario de un planeta sagrado. ¿Sí? Gracias, mi hermana. Disculpa por la interrupción. En la obra La voz del silencio se les llama sombras a las personalidades. Al candidato para la iniciación se le exhorta así: ten paciencia, como aquel que sufre eternamente. Tus sombras viven y se desvanecen. Aquello que en ti conoce, porque es el conocimiento, no está dotado de vida efímera. Es el hombre que fue, es y será, y para quienes jamás sonará la hora. De manera que a través de las edades, el pensador inmortal labora pacientemente en su tarea de elevar al hombre hasta que se encuentra éste en condiciones de unificarse con lo divino. Solo puede extraer un fragmento de su obra en una vida determinada, pero basándose en ese modelo, un algo mejorado, será modelada la forma del hombre siguiente, demostrando algún adelanto en cada encarnación. Aunque en las primeras etapas este adelanto puede ser apenas perceptible. La obra de reducir lo animal y aumentar lo humano adelanta paulatinamente. Gracias, mi hermana Guadalupe. Te vamos a conceder la palabra a mi hermano Enrique Guzmán, aquí en el Centro de Estudios, para que nos des cuenta de forma pausada y con voz algo elevada para que nos escuchen los hermanos del Zoom. Las siguientes 2 hojas, por favor. En cierta etapa de este progreso, las personalidades empiezan a hacerse translúcidas, a responder a las vibraciones que emanan del pensador y a sentir vagamente que éstas son algo más que vidas aisladas, por cuanto están ligadas a una cosa permanente e inmortal. Quizás no reconocerán del todo su objetivo, pero empezarán a vibrar y a reaccionar bajo el contacto del ego. Después de esto, el progreso se hace más rápido, aumentando enormemente la velocidad en las últimas etapas. Los ejemplos anteriores son analogías solamente, útiles quizás, pero burdas, porque es cosa muy difícil expresar la relación entre el ego y la personalidad. Hablando en general, quizá la mejor forma de expresarlo es decir, la personalidad es un fragmento del ego, una minúscula parte de él, expresándose bajo serias dificultades. Al encontrarnos con otra persona en el plano físico, sería algo más aproximado a la verdad decir que conocemos una milésima parte del hombre real. Además, la parte que vemos es la peor. Aun si pudiéramos ver el cuerpo de su propio plano, y estaríamos aún bien lejos de contemplar al hombre real. Si consideramos al ego como el hombre real, situado en su propio plano, vemos que en realidad es un ser glorioso. La única forma aquí abajo que nos daría un concepto de lo que él realmente es, sería la de considerarlo como un ángel esplendoroso. Pero la expresión de este hermoso ser podría quedar muy lejos de todo esto, y en realidad tiene que ser así. En primer lugar, porque es solo un pequeñísimo fragmento del todo. Y en segundo lugar, por estar tan disminuido por las condiciones bajo las cuales se expresa. Si una persona introduce un dedo en la cavidad de una pared, o es un caño de metal, de tal manera que no puede ni siquiera doblar este dedo, es evidente que mediante él puede expresar muy poco de sí mismo. Semejante a esto es el destino del fragmento del ego introducido en el cuerpo denso. Podríamos desarrollar la analogía un poco más allá al suponer que el dedo tuviera considerable conciencia propia, de modo que, apartado como está del resto del cuerpo, se olvida temporalmente de que es solo parte del cuerpo entero.
Al olvidar la libertad de la vida más extensa, trata de adaptarse a la calidad. Dobla los costados de la misma y la convierte en una cueva confortable al adquirir dinero, propiedad, fama, etc. Sin darse cuenta que solo empieza a vivir en realidad cuando se retira por completo de dicha cueva y se reconoce como parte del cuerpo. Por inadecuada que sea la imagen, puede servir para dar alguna idea de la relación existente entre la personalidad y el ego. Se encontrarán otras y más pintorescas analogías en ciertos mitos antiguos. Así, Narciso era un joven de gran belleza que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua y fue atraído de tal manera por ella que se cayó dentro del agua y se ahogó, siendo transformado en flor más tarde por los dioses y sujetado a la tierra. Esto, por supuesto, se refiere al ego que contempla desde arriba las aguas del plano astral y el mundo inferior, reflejándose en la personalidad, identificándose con esta y enamorándose de la imagen de sí misma, de la misma, para encontrarse finalmente ligado a la tierra. Así también, Proserpina, al recoger el narciso, fue captada y llevada por el deseo al mundo inferior, y aunque fue rescatada del cautiverio total por los esfuerzos de su propia madre, sin embargo, después de esto tuvo que pasar la mitad de su vida en el mundo inferior y la otra en el superior, es decir, parte de la encarnación material y parte fuera. Otra enseñanza de los misterios fue la de Minotauro, que significa la naturaleza inferior del hombre, la personalidad, mitad hombre y mitad animal. Este fue muerto finalmente por Teseo, que representa el yo superior, o sea, la individualidad, que ha crecido lentamente y se ha fortalecido hasta poder empuñar la espada de su divino Padre, el Espíritu. Gracias, mi hermano. Vamos a concederte la palabra y te damos la bienvenida a mi hermano Elías Moreno para que nos des cuenta con las siguientes 2 hojas, por favor, en una voz pausada para que te podamos escuchar claramente. ¿Se me escucha? Sí, adelante, mi hermano. Dice, guiado en el laberinto de la ilusión que constituyen los planos inferiores, por medio del hilo del conocimiento oculto que se le fuera dado por Ariadne, que representa la intuición, el yo superior puede destruir al inferior y así escaparse de la tela de la ilusión. No obstante, persiste todavía para él el peligro de que al desarrollar el orgullo espiritual puede llegar a despreocuparse de la intuición y así como Teseo se descuidó de Ariadne, dejar de realizar sus más elevadas posibilidades en esta forma y en esta oportunidad. Es sobradamente evidente que solo se puede conseguir una visión de la reencarnación en su correcta perspectiva al considerarla desde el punto de vista del ego. Cada movimiento de este hacia los planos inferiores es un vasto movimiento circular. La visión limitada de la personalidad está propensa a tomar un fragmento del arco inferior del círculo y considerarlo como una línea recta, dando indebida importancia a su comienzo y a su fin, mientras que el verdadero punto crítico del círculo escapa a su atención. Desde el punto de vista del ego, durante la primera parte de este pequeño fragmento de la existencia en el plano físico, a la que llamamos vida, la fuerza exterior del ego está aún fuerte. En la parte media, en los casos corrientes, esa fuerza se agota y comienza el gran movimiento hacia adentro. Sin embargo, no hay ningún cambio súbito ni violento por no ser este un ángulo, sino parte aún de la curva del mismo círculo que corresponde exactamente al momento de afelio en el curso de un planeta alrededor de su órbita. No obstante, es el verdadero punto de cambio de ese pequeño círculo de evolución.
aunque para nosotros no esté marcado en forma alguna. En el antiguo esquema de vida hindú estaba marcado como el final del Grihastha, o periodo de amo de casa, en la existencia terrenal del hombre. Aquí vamos a conocer el significado de Grihastha. ¿Nos das cuenta, mi hermano, por favor? Grihastha en sánscrito, literalmente, señor o amo de casa, el que vive en una casa con su familia, jefe de familia, un brahman, sacerdote familiar. El lenguaje popular y en la jerarquía sacerdotal de los indios, un brahman es el segundo grado de su vida religiosa. Véase asrama. Bueno, en este sistema... Ajá. Del glosario teosófico de Elena Petrona Blavatsky, gracias. En este sistema antiguo, el hombre pasaba los primeros 21 años de su vida ocupándose de su educación. El siguiente periodo, de la misma extensión, en cumplir su obligación como amo de casa y jefe de familia. Después, habiendo llegado a la edad madura, abandonaba por completo sus preocupaciones terrenales, entregaba su casa y a sus propiedades a su hijo y se retiraba con su esposa a una casucha cercana, donde dedicaba los siguientes 21 años del descanso, conversación espiritual y meditación. Luego llegaba la cuarta etapa del completo aislamiento y contemplación en la jungla, y así, si así lo deseaba. En todo esto, el punto medio de su vida era el decisivo. Y es evidente que en este punto es mucho más importante que el nacimiento físico, la muerte, puesto que señala el límite de la energía de exteriorización del ego, el cambio como si fuera de la expiración a la inspiración de este. Un paréntesis, se dice que el ser humano tiene dos fases, creciente y menguante. Estos ciclos, desde el punto de vista esotérico, son ciclos de 7 años. De los 0 a los 7 años se forma el cuerpo físico, de los 7 a los 14 son las emociones, de los 14 a los 21 la mente concreta y de los 21 a los 28 la mente abstracta. De los 28 a los 35 es el periodo más material del ser humano. Y se dice que el máximo, como dice aquí, el máximo de la vida del individuo son los 35 años. A los 35 años ya se conoce el ser humano en plenitud. Y es a los 35 años que dice que se siembra. Y la cosecha viene de los 35 hasta la septena. Entonces, por eso nos dice así aquí que ese punto intermedio es el punto más importante durante la encarnación. ¿Por qué? Porque es el periodo intermedio entre el nacimiento y la muerte. Si uno de joven ha cometido muchos errores, que la mayor parte de los que pasamos por esa etapa los cometimos, tenemos a esa edad, 35 años, la oportunidad de hacer ese balance. Y si el cósmico nos permite seguir teniendo cuerpo físico, pues tratar de enderezar un poco el cauce, porque ya vamos a empezar a cosechar lo que sembramos en la propia existencia, ¿no? Nunca es tarde, dicen, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para evolucionar, pero sin embargo aquí nos está dando un indicio de que como estos señores Grihastha de la India, los brahmanes, tenían hasta un método de vivir la vida. No vivían la vida a la y se va, sino que estos brahmanes tenían este crecimiento, esta formación y esos tiempos de actividad y reposo, sus pralayas y sus pantaras, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Gracias, mi hermano. Continúa, por favor. Ok. A partir de este último punto, solo debería existir una continuada absorción de todas las fuerzas del hombre. La atención debía estar más y más retirada de las cosas de la tierra y concentrada en las de los planos superiores.
Tales consideraciones no pueden dejar de grabar en nosotros cuán extremadamente mal adaptadas al verdadero progreso son las condiciones de la vida europea moderna. En este arco de evolución, el punto en el que el hombre se desprende de su físico, de su cuerpo físico, no es de especial importancia, en manera alguna tan importante como lo es su muerte en el plano astral y su nacimiento en el mundo celestial. O expresándolo de otra forma, la transferencia de la conciencia de la materia astral a la mental en el transcurso de la firme retirada ya mencionada. Gracias, mi hermano. Ok, vamos a concederte la palabra, mi hermana Lidia, para que nos ayudes. Es muy poquito, mi hermana Lidia, son estos últimos 2 párrafos, para que nos ayudes a concluir esta sesión. Ok, Gracias, sí, muy claro. amable. Como Adelante. como dijimos en el capítulo 13 de esta obra denominado Individualización, todo el curso del movimiento de sumersión en la materia se denomina en la India Priviti Marga o Marga. Literalmente es el sendero de estudios de exteriorización. Nivitri Marga es el sendero de retorno, del retiro, de la renunciación. Estos términos son relativos y pueden aplicarse a todo el transcurso de la evolución del ego, a una encarnación individual, a una personalidad, etc. En el Priviti Marga, en el que están la mayoría de los hombres, los deseos son necesarios y útiles por ser los móviles que les conducen a la actividad. En el Nivitri Marga ha de terminar el deseo. Lo que fue deseo en el Marga Pavriti se convierte en voluntad en el Marga Nivritti. De la misma manera, el pensamiento alerta, inconstante, cambiante, se vuelve razón. El trabajo, la actividad, la acción inquieta, cambia a través en sacrificio, quedando quebrantada en esta forma su fuerza ligadora. Bueno, con esta intervención de mi hermana Lidia, se cierra la fase teórica de esta sesión. Vamos a conceder el uso de la palabra a todas y todos los hermanos que están en el centro de estudios, así como los que están a través del Zoom, por si tienen alguna duda, aportación, comentario al respecto. Mis hermanos que están a través del Zoom pueden levantar la mano, así como Lidia, se les concede el uso de la palabra para que formulen su opinión, duda o comentario. ¿Tienes el uso de la palabra, mi hermana Lidia? Adelante. Sí, es que me quedé con la duda porque entiendo que en esa primera parte todos los deseos se convierten en razón, ¿no? Pero después en la segunda parte dice el trabajo, la actividad, la acción inquieta, cambia a su vez en sacrificio, quedando quebrantada en esta forma su fuerza ligadora. Como que su fuerza ligadora, ¿qué? No, como que no le entendí a esa parte de la redacción.
quedándole quebrantada la forma ligadora de los deseos, porque acuérdate que el Priviti Marga es el sendero por Del llamarle, deseo. del deseo. Sí, que es lo que te impulsa a algo, ¿no? Sí, Ajá. que ya lo vimos nosotros, por ejemplo, Trishna, Ajá. y a lo largo de este curso, que el deseo no es malo, es un andamiaje. O sea, el egoísmo en las primeras encarnaciones es un andamiaje por el cual se construye el carácter. Pero Claro. ya ese exceso de egoísmo, narciso, por eso se llama el complejo del narcisista. O sea, ya rendirle culto y pleitesía a la personalidad, o que el deseo sea apegado a las cosas terrenales, materiales, es cuando ahí se pierde la esencia. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero hogar no es el plano físico, ni el plano astral, ni el plano mental inferior. La conclusión a la que podemos arribar de esta lección, como las anteriores, es que el ego, el alma, su verdadero hogar son el plano átmico, el plano manásico superior, búdico y átmico. Pero en cierta etapa evolutiva, pero esta alma también tiene que regresar a su nivel de la mónada. Esa es la parábola del hijo pródigo. ¿Y el hijo pródigo qué es? Todas las experiencias que tiene que pasar el individuo como mónada, pasando por todos los reinos elementales de la mente superior, el reino elemental de la mente inferior, como ser elemental del plano astral, mineral, vegetal, animal, humano. Ahorita solo estamos hablando de la porción como entidad humana, pero imagínense nada más el tránsito. Yo les he dicho a los hermanos, imagínate la cantidad de experiencias que están acumuladas en nuestra mónada desde que descendió por los planos, en incontables eones, ¿eh? Porque ya lo vimos en este curso, que cada cadena, en teoría, tenemos que estar en un reino. O sea, imagínense en la cadena de Saturno, que fue la primera, siendo minerales nosotros, ¿no? Y en el sistema solar anterior, esencias elementales. Y en la siguiente cadena, en la cadena solar, vegetales. Y en la siguiente cadena, la lunar, animales, que ahí algunos se individualizaron, los más destacados. Y en esta cadena terrestre, pues algunos, la mayor parte de la humanidad fueron los que se individualizaron. Pero imagínense la cantidad de información, de experiencias. O sea, yo he reflexionado, imagínense la cantidad de dolores que hemos experimentado. O sea, somos un cúmulo de dolores, de experiencias, de impulso, de fuerza, de choque. O sea, créanme que en realidad por eso es un mecanismo de protección, que no recordemos todo lo anterior a nuestras previas encarnaciones como humanos, porque no tenemos aún la capacidad psicológica de aceptar que eso es el proceso. Ahora imagínate verte sumergido en esos cambios cataclísmicos que pasamos por esas cadenas y esos globos, que cada cadena, ustedes lo saben, comprenden 7 globos, 7 planetas. O sea, imagínense la cantidad impresionante de esas energías y fuerzas que hemos experimentado. Mi hermano Enrique Guzmán solicita el uso de la palabra. ¿Cómo dices que se llama esta cadena? La cadena terrestre. Así es. Entonces, en realidad esto de la experiencia como humano, pues es una porción. Es una porción de todo lo que hemos experimentado, vivido, de acuerdo a lo que dice la teosofía. Dice que la naturaleza no da saltos, que ese estado de degradación de conciencia pasa de un reino a otro, y que no podemos nosotros súbitamente, como algunas tradiciones señalan, que evolucionar o saltar de un reino a otro de forma indiscriminada. O sea, que es un proceso involutivo primeramente en esa fase del arco descendente. Cada día la mónada se sumerge en planos más densos hasta que toca el nadir. El nadir es el punto más denso, el plano físico, y a partir del nadir comienza su peregrinaje al cenit, que es el sendero de retorno, o el sendero de iniciación, el sendero de autorrealización, como lo han llamado muchos sabios. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir, hermanos, sus dudas? Mi hermana Teresa en el centro de estudios solicita la palabra, le es concedida. Adelante. Gracias. Yo tengo una duda sobre el inicio de la sesión de ser en la primera hoja, creo.
queríamos saber cómo, no te recuerdo, cómo denominar una inversión, era la palabra, y también la que me dijo un poco fue como, no sé si nivel energético, que se refiere con el ego, a un desperdicio que se iba, no desperdicio, que se iba a afectar, una pérdida. Y si en adelante vamos a ver la pérdida, y esa parte no la capté, no sé qué se refería. La inversión, pues puedo entenderlo más o menos. Inversión económica se refería. Ajá. Pero la pérdida, desde esa parte no la entendí. Ok. Sí, lo que pasa es que este término de pérdida se señala que el ego, el alma, desde su plano, proyecta lo que va a ser su próxima encarnación y se dice que pasa en revista, así como al momento de desencarnar todas las escenas de la vida previa. Se dice que en breves destellos se le muestran al alma las experiencias más fuertes de su vida, lo que tiene que aprender. Entonces, ahí el alma, a veces ella reconoce que va a tener que pasar ciertos sufrimientos, ciertas pruebas difíciles para su evolución. Eso es lo que estaba programado. Es como un arquitecto que programa hacer una casa de 3 pisos. Sin embargo, el arquitecto proyectó una casa de 3 pisos, pero si resulta ser que los peones no se presentan, empiezan a derrochar el material, empiezan a ver la maqueta, no la observan, entonces no hicieron 3 pisos, hicieron 1. La casa se anda derrumbando, o sea, y a eso se refiere yo puedo entender que esas pérdidas en lugar de ganancia es que precisamente la personalidad se rebeló contra el plan maestro del ego para esa encarnación. Entonces, más allá de ver ganancias en cuanto al alma, hay pérdidas porque desaprovechó esa oportunidad de haber encarnado esa personalidad. No llevó a cabo los propósitos del alma. Por eso los masones señalamos que nosotros construimos templos a la virtud, pero está mal empleada la palabra, es un templo de virtudes. O sea, el templo de virtudes es el cuerpo causal. Cada virtud que nosotros vamos desarrollando en la vida estamos construyendo un templo, pero también tenemos enemigos que son nuestros vicios y pasiones e imperfecciones, nuestra ignorancia. Entonces, estamos precisamente bambaleándonos entre esas tendencias que ya las vimos nosotros, las escandas. Yo decía a Gabino, eres hijo de tus escandas. O sea, somos hijos de nuestras tendencias, de nuestros vicios, de nuestras inclinaciones que las tenemos debidas. Entonces, si tú ya traes cierta tendencia y tú lo observas y dices, ¿sabes que ya esta vida de tu vicio te vas a convertir en una virtud? Es un imperativo de ti. De ti. Pero si ese vicio se sobrepone al desarrollo de la virtud, entonces ahí nos dice Powell, se entiende que hay una pérdida. Igual se llama la ley del karma precisamente que tienes escrito en el cielo haberes y deberes. ¿Cuáles son los saberes? Pues las virtudes. ¿Cuáles son los deberes? Pues son precisamente los vicios. Entonces aquí si tú traías un capital espiritual de tantos latidos, incluso se dicen que los latidos del corazón están contados. Y si tú desaprovechas esa energía vital, incluso de prana, de kundalini, tú estás desperdiciando ese caudal que tienes. Ahí está la parábola también de los talentos, mi hermana. Que hay quien nos dan talentos y hay quien los entierra, hay quien los usa y hay quien los desperdicia. Entonces, igual aquí sucede que se señala que hay pérdidas en lugar de ganar. Hay encarnaciones que pareciera que son un retroceso, pareciera. Adelante, mi hermano Enrique Guzmán, solicita la palabra. Sobre lo que mencionan, el tema de los suicidas que pues, están experimentando dolor y pues era necesario y es parte de las consecuencias de los actos presentes o anteriores y no se permite experimentarlos y ellos se va a traducir en una pérdida cuando tengan que regresar. No cumplió, como tú decías, con su proyecto. Así es, eso se mencionó en los capítulos anteriores, que los suicidas o el que sufre un accidente, muerte repentina, como no estaban preparados sus vehículos sutiles para tan súbito deceso, tan súbito tránsito,
quedan consternados, atrapados en el cama loca, en el subplano más inferior del plano astral. ¿Por qué? Porque ellos tenían proyectado otro proyecto de vida, tenían diseñado un proyecto de vida y obvio, todo obedece pues a la ley del karma, pero un karma obligado por ellos. O sea, si tú la vida te está dando señales y no estás respondiendo a esas señales, va a llegar un súbito. Y si en ese choque súbito, el tema astrológico, que incluso lo decíamos, las enfermedades y la muerte, si estás en esos tránsitos de Saturno, que es el ejecutor del karma, si Saturno está en la casa de la salud o la de la muerte y tú estás descuidado, te vas. Te vas precisamente, ¿por qué? Porque hay una tendencia, predisposición a la malignidad, decía aquí, de que hay periodos donde uno está más frágil por las influencias planetarias, por simplemente las edades, ya hemos visto. ¿Por qué los jóvenes, si relativamente a esa edad hacemos tantas tonterías, por qué no se encargan muchos? Pues, pero la mayoría se salvan. ¿Por qué? Porque ahí el ángel es el que está trabajando y los protectores invisibles dicen, no, o sea, este cuate va a vivir todas las experiencias, pero no le va a tocar desencarnar. A menos que ya de forma reiterada rete a las leyes, pues sí, a veces vienen los accidentes. Pero la muerte por suicidio, como decía mi hermano Enrique Guzmán, es punto de aparte, o sea, porque tú estás ahí yendo en contra de la ley evolutiva de que por cobardía o por temeridad o por desespero, pues buscaste relativamente la puerta fácil, pero no era la puerta fácil. Sí. Mi hermana Lidia había solicitado el uso de la palabra. ¿Te es concedida, mi hermana? Bueno, pero ya después la bajé. No, lo que pasa es que me quedé pensando en hacer así como un resumen y de la parte que leí, debo entender que ¿cómo se llama? Que la parte priviti es convertir los deseos en razón, es decir, en entendimiento, en comprensión. Y la parte de Nigriti sería, es que habló de sacrificio y como que esa palabra me ¿Te dolió? sí, ay, pues yo no, o sea, ¿qué te diré? Siempre he sido así como muy peleonera, entonces como que sacrificio, no, oigan, no, yo no quiero que cuenten conmigo en ese sentido, pero ya después lo entendí, es que es la etapa de la vida en la que te toca ¿las pérdidas de qué? Las pérdidas de todo, simplemente de la juventud, de las fuerzas, de la energía, de todo, ¿no? Entonces, es sacrificio un poco porque es seguir viviendo, aunque te corresponda más bien a una etapa de pérdidas, pero en las que tienes que entender y que comprender también que esas pérdidas o que esos sacrificios que te toque tener son más que acordados porque son los que te van a desligar, quebrantar de la materia, ¿no? Y supongo que te será más fácilmente seguir tu marcha, ¿no? Irte de aquí. Sí, de hecho, mi hermana Lidia, muchas personas concebimos el sacrificio como algo cansado, ¿no? Como algo tedioso, como algo pesado, como algo que no es digno de sobrellevar. O sea, hemos tergiversado mucho ese concepto de sacrificio como algo doloroso, penoso, como, ay, tengo que cargar con esta cruz y pobre de mí, voy a sufrir eternamente y pues ni modo, es la ley. Pero yo pienso que esa palabra sacrificio la podemos trasladar a compartir, servir y compartir
en esa primera etapa de Prithvi Marga, es ese sendero de recibir. Se dice que una actividad de la materia es recibir, quiere. En esas primeras etapas no quiere ni pide, exige. Exige todo, comodidades, cuidados, dinero, amor. La personalidad quiere todo. Dijeron una amiga, no tiene llenadera, ¿no? La personalidad vamos a regalar una llenadera porque no tiene llenadera. Entonces, ese Prithvi Marga es el sendero egoísta, ¿no? Que ya obvio, ya si se lleva al otro extremo, que quieres tú quedarte en ese extremo, pues te conviertes en el mago negro. Que haces todo ya con conocimiento, ya transmutas el deseo en pensamiento, pero ahora para seguirte disfrutando de esos placeres. Claro. Y a costa del sufrimiento y del sacrificio ajeno ahora. O sea, quien se va a sacrificar es el otro para que yo siga gozando, ¿no? Pero ya en el Marga Pravritri, ya en es el cuando... Nibriti. Así es. Perdón, en el Nibritri Marga es ya determinar el deseo. Entonces, pero ahí luego habla de otro Marga. Marga significa sendero, camino. En el Nibritri Marga, o Marga Nibriti, ya se supone que se expresa el alma, que es lo que estamos hablando nosotros del ego o el alma. Y se dice que una cualidad del alma o del espíritu es dar. Es una cosa inherente, o sea, por eso vemos estos seres de estas almas grandes, estos mahatmas, y dan, pero dan en todos los sentidos, mi hermana? Dan luz, dan sabiduría, dan abundancia, o sea, dan en todo, o sea, son verdaderos manantiales de luz, como el Logos. O sea, el Logos solar se está sacrificando, y una vez le pregunté a una hermana que es monje de la tradición védica, monje renunciante precisamente, yo le decía, oye, ¿sí es cierto que el Logos solar está sufriendo? Pues imagínate, aguante ese calor, es el karma yogi, o sea, soportar ese calor a expensas de que los demás planetas reciban esa luz. O sea, imagínate la cantidad, la temperatura a la que está. Obvio, no es un dolor físico, ¿no? Pero es un sacrificio se está consumiendo en sus llamas esa luz en aras de que se ilumine el sistema. Porque él podría decir, no, pues yo aquí me quedo cómodo y pues aquí me ilumino, ¿no? Yo mismo me regocijo en mi propio esplendor, ¿no? Pero no. O sea, y ahora piensa en el sacrificio, por ejemplo, de Sirio, de Alción, que son seres que incluso radian su luz hasta nuestro sistema. O sea, como los señores del zodiaco, ¿no? Que ellos están emanando de sus fuerzas y energías, están generando devas y están generando éteres para el beneficio de sistemas más inferiores. O sea, entonces, ahora pensar en el sacrificio del Parabrahman, del absoluto, él podría quedarse en su estado de inmanifestado, nunca manifestarse. Y decir, pues no, pero no, ese sacrificio es esa manifestación, mi hermana. Yo lo consigo compartir, servir y compartir, más que soportar. O sea, creo yo que ahí es donde nosotros, en el ámbito teosófico, incluso venir a nuestras sesiones, qué pesado, no, qué flojera. Y, pues sí, relativamente es un sacrificio a la personalidad, porque pues, pudiéramos ir al cine, pudiéramos ir a un restaurante, incluso el tema familiar, que puede ser un chantaje, un impedimento para muchos. No, es que la familia es sagrada. Y, bueno, sí, claro, pero todo es importante. Tu desarrollo espiritual también es importante. Además, en todas las religiones y doctrinas filosóficas se ha dedicado un día para el conocimiento. Para la autorrealización. Y el domingo siempre había sido eso. Así es. Y ya se olvidó. Sí, la personalidad, los compromisos de la personalidad ya. Y al no alimentar el alma, pues imagínense qué es lo que estamos viviendo. Si no nos damos esta oportunidad, mis hermanos, de expresar en nuestra alma, nuestro ser superior, pues en qué momento de la semana. Mi hermano Gabino, en el Centro de Estudios, solicita la palabra, ¿le es concedida? Gracias. Sí, yo
me quedo con algo tan sencillo, tan simple de ver análogamente en nuestra cotidianidad, el que preferimos la zona de confort a este compartir, no a este sacrificio de venir a alimentar el alma, ¿no? A este compartir de venir a alimentar el alma, es algo que nos debe de llenar de gozo en vez de hacernos sufrir, al contrario. Pero, pues, ¿cuántos están en esa tesitura de darle un solaz de satisfacción a su alma, ¿no? A su personalidad? Pues la mayoría está precisamente para satisfacer sus egos, ¿no? Su personalidad. Su personalidad. Entonces, creo que nosotros en ese sentido, pues tenemos que seguir avanzando y sintiéndonos cada vez más identificados con lo que es verdaderamente la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Del deber a lo que venimos, vamos, a gozar de la vida, ¿no? Pero el gozar de la vida no es exclusivamente la fiesta, el confort, el estar en cama disfrutando de una buena película, no es también el alimento del alma. Sí, mi hermano Enrique Guzmán solicita el uso de la palabra. Y alguno de lo que dice nuestro camino es importante también desde las herramientas con las que el ser humano posee, ponerlo en positivo, en vez de verlo como un sacrificio, es ver qué me da esto, ¿no? Y es, en el caso del sacrificio, lo cambias por ejercer la voluntad y ya tiene otro sentido. O sea, cuando ya sabes los beneficios que te trae el ser disciplinado y el ser constante, te cambia el paradigma, te cambia la programación mental que tienes de quitarte algo, sacrificar algo, a decir, voy a obtener algo. Claro que va acompañado de romper con los esquemas de dolor, como por ejemplo en el ejercicio, cuando uno va a ejercitar el cuerpo duele, pero ese dolor implica un beneficio porque va a haber una resistencia mayor a tu cuerpo. Entonces, el venir aquí igual, o el hacer cualquier otra actividad es, voy a ejercer, me va a doler, voy a dejar de hacer algunas cosas, pero voy a recibir el beneficio que ya lo tengo visualizado, ¿no? Así es. Y toda la vida es un sacrificio, mis hermanos. ¿Quieres tener un cuerpo físico esbelto? Vas a tener que sacrificarte haciendo ejercicio, abstenerte de ciertos alimentos. ¿Quieres tener una mente prodigiosa? Vas a sacrificar tiempos de ocio por lectura, comprensión, memorización. ¿Quieres sacrificar, quieres tener precisamente emociones, o sea, talento, o sea, todo es un sacrificio, es una constante disciplina. Por eso la palabra discípulo deriva de disciplina. Y aquellos que están empeñados en realmente transitar este sendero, lo que debemos desarrollar es la disciplina. Si no hay disciplina, o sea, no es para, ahora sí voy, ahora no. O sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas la vida es una constante. No son impulsos aislados de, ya, hago un esfuerzo y ya. O trabajo un día y otros 25 no, o sea, es una constante, o sea, es una constante en todo, en el arte, en la educación, en los deportes, en la alimentación, en la meditación, o sea, la vida es una constante. Mi hermana Lidia, ¿solicitaste la palabra? Sí, nada más para darles las gracias a Gabino, a ti, a Enrique, ya entendí y estoy dispuesta a sacrificarme, ¿ok? Gracias, Lidia. Gracias. Ok, me sacrifico, ya no digo nada. Mi hermana Teresa, gracias, mi hermana Teresa solicita el uso de la palabra. Bueno, nada más compartiendo lo que yo entendía con Brigitte Marga y ¿cómo se llama? Cuando en la redacción como está, pues yo no entiendo, no como algo forzado ni a través de sacrificio. Yo realmente veo que Brigitte Marga pues es como lo elemental, lo inicial, lo primario, que es
como dice la oración, se vuelve. Cuando dice se vuelve, o sea, no dice se tiene que, no dice se convierte, se vuelve, es que, como leímos en la lección pasada, pues que se transforma, ¿no? Naturalmente, ¿cómo? Pues con todas las herramientas que hemos venido, que vamos a usar. Y que cuando yo escucho, bueno, creo que por ahí lo leí a un lado, cuando hablamos de sacrificio y lo vi con toda esta cuestión de Jesús en su sacrificio, creo que viene algo de vocablo, el origen del vocablo es entrega. O sea, es entrega de algo para algo o algo así, pero es la palabra que me viene a mí es entrega. Entonces, como me entrego y de sacrosanto. Ajá, es como una entrega, porque de hecho la sacrificio venía, recuerdo que algo leí sobre, pues, cuando se sacrificaban el animal para, es como entregar, pero cuando hablas de ti mismo es como si Jesús, yo me entrego. Entonces, no es tanto voy a hacer una acción para lograr algo, simplemente me entrego, no estoy. Así es. Sí, la materia debe ser sacrificada. Precisamente la madre, la materia se sacrifica porque por el hijo, y que es el hijo por la conciencia, o sea, ese espíritu que es el padre, y la madre se sacrifican por el hijo. O sea, ellos pudieran decir, no, pues tú eres mi consorte, tú eres mi complemento, y pues vámonos extasiando en amor, ¿no? Y pues sin hijos, ¿no? Pero no, o sea, el padre, que es el espíritu, es Purusha, y Prakriti, Mula Prakriti, o la materia, se sacrifican. O sea, no solamente el sacrificio es de la materia, o sea, no solamente es de la personalidad, la propia alma se va a sacrificar. ¿Para qué? Para unirse finalmente con la mónada. Entonces, de igual forma, no pensemos que solamente la materia es la que se está sacrificando, ¿no? O sea, el sacrificio es del padre, de Purusha, de la energía, del espíritu, y es de Prakriti, de la materia. ¿Y cuál es la finalidad? Dar a luz, ¿a qué? A la conciencia, a Vishnu, a Cristo, a Horus. En todas las enseñanzas nos hablan de eso, del hijo que en realidad se sacrifican tanto el padre como la madre. Bueno, vamos a abrir el glosario teosófico, mis hermanos, para que no nos quedemos con la duda. Nos vamos a Marga. Marga significa, entonces repitamos, camino, sendero. Entonces nos vamos a ir a la M para poder visualizar. ¿Alguien más, mis hermanos del Zoom, que tengan alguna duda? Elías, mi hermana Guadalupe. ¿Tienen alguna duda, mis hermanos? Elías. Vamos a la M, entonces estamos abriendo el glosario teosófico, vamos en la KL. Marga. Ok. En los libros como le dice sin velo, viene su glosario también. Sí. Digo, por si no, Marga. Sí, no, o sea, incluso sí. Y este es interactivo. Marga. Aquí se habla Marga. En sánscrito, Marga significa sendero, como les digo. El Ashtanga Marga es el óctuple sendero, es el sendero santo, sagrado, es el único que conduce al nirvana. El óctuple noble sendero de Buda, que ya lo conocen. El óctuple sendero ha pasado más allá del séptuplo, gracias a la adición de la hora, del principio del aquí y de la hora, primero del óctuple sendero. Esto es la posesión de las opiniones ortodoxas, con los cuales el verdadero Yogacharya nada tiene que ver. Marga significa vía, método, sendero. Los 4 senderos de liberación conocidos en el hinduismo son el Karma Marga, o sendero de las obras, el Nana Marga, o el Yana Marga, o sendero del conocimiento, el Bhakti Marga, o sendero de devoción, y el Jnana Marga, o sendero de meditación. Aquí nosotros hablamos de Prithvi, y el otro, ¿cuál era? ¿Cómo se llama?
¿Mande? No, Mahashohan. No, pero había el nombre perfecto era Dian Chohan. Dian. Dian Chohan. Entonces eso es Marga. Y ahora nos vamos a ir era Nibritri y ok, entonces vamos a ir a N, al Nibritri. M, vamos a la N. Ni la B. Ok. Ok, vamos. Nibritri. Aquí está. Entonces, Marga ya dijimos que es sendero. Nibritri significa en sánscrito goce, placer, osadía o temeridad. A veces se usa esta palabra con significado nirbritri, partida, desaparición, muerte, cesación, conclusión, terminación, reposo o inacción. Entonces habíamos dicho que el nibritri era precisamente cesación, terminación, o sea, terminación de qué? Conclusión, muerte. Entonces ese nibritri es conclusión, cesación, fin, término o muerte o partida. O sea, ¿qué desaparece? El deseo, que es lo que decía Buda, que la causa del sufrimiento es el apego y el deseo. Entonces, el nibritri es la conclusión, cesación, fin, muerte, partido, desaparición, desistimiento, supresión, inactividad, pasividad, inacción o reposo. Abstención, renunciación, beatitud o bienaventuranza final, vuelta o retorno a la existencia. Ese es el nibritri, mis hermanos. Entonces, ahora vamos a ver el otro que era el pribritri. Privit. N, entonces vamos a la P. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, mis hermanos? ¿Del Zoom? No, Okay. Mar, gracias. Ok, ya aquí estamos en aquí está. Priviti. Ok. Pritivi. No, aquí nos habla del Priviti Tattva, pero no, el Priviti Tattva es el de la tierra. Priviti, entonces, Priviti es precisamente Pritivi. Ese es Pritivi y el otro es Priviti. Ok. Ok. Priviti. No, no hay Priviti, no hay Priviti. Se les fue. Bueno, entonces ahorita lo vamos a checar de todas maneras en este. Sí, vamos a buscar Priviti. Ok. Priviti dice significado. Ok. No, es que es en sánscrito. ¿Dónde en sánscrito? Priviti. Es que lleva doble T.
Priviti. No aparece Priviti. Ok. Priviti. El cuerpo causal y el ego hay una. Pero igual, en la India, Priviti Marga. Priviti, la tierra, sí. Entonces, sí, habla de lo mismo. Entonces, el Priviti son los placeres terrenales. Por eso dice, en el Priviti Marga, en el que está la mayoría de los hombres, los deseos son necesarios y útiles. O sea, es el mundo de los deseos, es el mundo terrenal. Es el mundo físico, vaya. El sendero. Sí, Pero entre más tienes, más quieres. pues sí. Porque el tema es de que la mente no conoce los límites, y quieres y más y más y más. Entonces, hasta que se da cuenta que lo tiene todo, pero ya hasta que te vacía, dice, tienes que vaciarte para estar lleno. O sea, ya te tienes que, ya cuando te des cuenta que todo lo que buscabas afuera ya lo llevabas adentro, ¿no? De tu ser. Bueno, Elías, Lidia, María Guadalupe, ¿tienen alguna otra duda, comentario? Todo bien, Omar, muchísimas gracias por todo. De verdad, ahora sí que me quedó más que claro. Mil gracias. Muy bien, entonces por su participación, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.